Cada noche tu conciencia se apaga y algo más toma el control. Durante 8 horas, una inteligencia que no reconoces como tuya construye escenarios elaborados, personajes complejos, narrativas simbólicas que tu ego jamás diseñaría despierto. La psicología convencional te enseñó a ignorar esto, a tratarlo como basura neurológica aleatoria, procesamiento de memoria sin significado real. Pero las evidencias clínicas revelan algo inquietante. Los sueños poseen coherencia simbólica demasiado sofisticada para ser residuos aleatorios. Muestran conocimiento sobre ti que tu conciencia despierta niega. Anticipan crisis antes de que ocurran. Compensan actitudes unilaterales con precisión quirúrgica. La pregunta que nadie hace correctamente es devastadoramente simple. Si tú no produces estos sueños intencionalmente, ¿quién lo hace? Carl Jung dedicó décadas examinando este fenómeno y llegó a una conclusión que la psicología mainstream prefiere ignorar porque es demasiado perturbadora. Tú no sueñas, eres soñado. Los sueños no son productos de tu ego consciente intentando procesar el día. Son comunicaciones deliberadas de una inteligencia superior dentro de tu propia psique, el self, intentando transformarte, completarte. Compensar la fragmentación que tu conciencia despierta perpetúa. Cada símbolo onírico que consideras absurdo es un mensaje codificado. Cada pesadilla que intentas olvidar es una intervención correctiva. Cada sueño recurrente que ignoras es un llamado desesperado de las capas profundas de tu ser, exigiendo atención. La conspiración no es que los sueños carezcan de sentido, es que trivializarlos mantiene tu psique fragmentada, manejable, predecible. Jung descubrió que trabajar conscientemente con los sueños es el único camino real hacia la individuación. Ignorarlos no es neutral. Es rechazar la única comunicación directa con quien realmente eres. Y las consecuencias de este rechazo son clínicamente observables. Neurosis, fragmentación, estancamiento psicológico. La pregunta ya no es si los sueños importan, es por qué te enseñaron que no importan, y quién se beneficia de tu ignorancia onírica. Examina la contradicción fundamental que la psicología convencional nunca resuelve satisfactoriamente. Freud estableció la interpretación de sueños como piedra angular del psicoanálisis, pero simultáneamente los redujo a meros cumplimientos de deseos reprimidos, fantasías sexuales disfrazadas, residuos diurnos procesados durante el sueño REM. Su teoría implica que los sueños son creaciones del ego inconsciente, intentando satisfacer impulsos que la conciencia censura. Esta interpretación materialista se convirtió en dogma académico precisamente porque es tranquilizadora. Mantiene al ego en el centro, sugiere que incluso dormido sigues siendo el autor de tu experiencia psíquica. Las neurociencias contemporáneas profundizaron esta trivialización, describiendo los sueños como activación neuronal aleatoria que el cerebro intenta organizar retroactivamente en narrativas coherentes. Bajo esta perspectiva, los sueños carecen de mensaje intencional, son simplemente ruido neurológico que tu corteza prefrontal convierte en historias al despertar. Pero las observaciones clínicas revelan patrones que contradicen radicalmente estas explicaciones reductivas. Los pacientes reportan sueños que anticipan eventos futuros con precisión inquietante, sueños que revelan información sobre otras personas que el soñador no podría conocer conscientemente, sueños recurrentes con simbolismo idéntico separados por décadas, pesadillas que cesan inmediatamente después de que el soñador comprende su mensaje simbólico. Sueños de individuación que guían transformaciones psicológicas profundas, siguiendo secuencias arquetípicas documentadas en mitologías de culturas que el soñador jamás estudió. La coherencia simbólica es demasiado sofisticada, la precisión compensatoria demasiado quirúrgica, la intencionalidad transformadora demasiado evidente. Algo dentro de la psique está comunicando deliberadamente, usando un lenguaje simbólico que trasciende la lógica del ego despierto.
Jung observó este fenómeno sistemáticamente durante 50 años de práctica clínica y llegó a una conclusión inevitable. Los sueños no son productos del ego, son comunicaciones del self, el centro organizador de la psique total, intentando corregir la unilateralidad de la conciencia, integrar contenidos reprimidos, guiar el proceso de individuación. El ego no sueña, es soñado. Esta inversión es devastadora porque destruye la ilusión fundamental del yo consciente, que tú eres el centro de tu psique, el autor de tu experiencia interna. Los sueños demuestran empíricamente lo contrario. Hay una inteligencia superior operando dentro de ti, una que te conoce mejor que tú mismo, que posee acceso a capas del inconsciente colectivo que tu ego jamás alcanza, que trabaja incansablemente cada noche intentando compensar tus distorsiones conscientes, completar lo que fragmentaste, revelarte lo que niegas. Y la psicología mainstream conspiró para que ignores esto, porque los sueños reales son peligrosos, revelan que no controlas tu psique, ella te controla a ti. Zúrich, Hospital Burghölzli, 1906. El joven psiquiatra Carl Gustav Jung se enfrenta a un caso clínico que desafía todas las categorías diagnósticas convencionales. Una paciente presenta sueños recurrentes con simbolismo alquímico extraordinariamente detallado, imágenes de transformación química, muerte y renacimiento, la conjunción de opuestos. Lo inquietante es que esta mujer jamás estudió alquimia, no posee acceso a textos herméticos, su educación formal es limitada. Sin embargo, sus sueños reproducen con precisión asombrosa símbolos alquímicos medievales que Jung apenas comienza a estudiar en textos esotéricos rarísimos. La coincidencia es estadísticamente imposible de explicar como casualidad. Freud le había enseñado que los sueños son cumplimientos de deseos, pero estos sueños no satisfacen ningún deseo consciente de la paciente. Al contrario, la perturban profundamente, la confrontan con material psíquico que su ego rechaza violentamente. Jung observa fascinado cómo los sueños parecen poseer agenda propia, intentando forzar una transformación que la conciencia de la paciente resiste. Este caso marca el inicio de una ruptura fundamental con el psicoanálisis freudiano. Jung comienza a sospechar que los sueños no son meras proyecciones del ego reprimido, sino comunicaciones de algo más profundo, más sabio, más intencionado. Durante las décadas siguientes, examina sistemáticamente miles de sueños de cientos de pacientes, buscando patrones, estructuras recurrentes, evidencias de una inteligencia organizadora operando debajo del umbral consciente. Descubre algo revolucionario. Los sueños siguen secuencias arquetípicas predecibles, etapas de transformación psicológica que replican estructuras mitológicas universales. El héroe que enfrenta al dragón, el descenso al inframundo, la muerte y resurrección simbólicas, la unión de opuestos. Estos motivos aparecen espontáneamente en sueños de personas que jamás estudiaron mitología comparada, que desconocen completamente las estructuras narrativas arquetípicas que sus propios sueños están reproduciendo. La conclusión es inevitable. Los sueños no son creaciones del ego personal. Emergen del inconsciente colectivo, estructuras psíquicas heredadas compartidas por toda la humanidad, y son orquestados por lo que Jung llama el self, el arquetipo de la totalidad, el centro organizador de la psique completa. El ego consciente es apenas una pequeña isla flotando en el vasto océano del Inconsciente inconsciente. Y cada noche, ese océano envía mensajes a la isla, intentando guiarla, expandirla, integrarla en la totalidad mayor. Jung se da cuenta de que había estado observando el fenómeno al revés. La pregunta no es por qué soñamos, es por qué el self nos sueña. ¿Qué intenta comunicar? ¿Qué transformación está orquestando? ¿Y por qué el ego consciente resiste tan violentamente escuchar? Jung identifica el primer principio fundamental del trabajo onírico genuino. Los sueños
operan mediante compensación psicológica. Cuando la conciencia adopta una actitud unilateral, extrema, desequilibrada, el inconsciente responde automáticamente con sueños que presentan la perspectiva opuesta, no para contradecir al ego, sino para restaurar el equilibrio psíquico. Un paciente que se identifica completamente con su persona profesional, que vive exclusivamente en su rol social, que reprime sistemáticamente sus necesidades emocionales, comenzará a soñar con figuras salvajes, instintivas, caóticas, no porque desee secretamente el caos, sino porque el self está intentando compensar la rigidez excesiva de su actitud consciente. Una mujer que niega completamente su agresividad natural, que construye una identidad basada en ser perpetuamente amable, comenzará a tener pesadillas violentas donde ella misma comete actos destructivos. Estos sueños no revelan deseos reprimidos de violencia, revelan que su psique está intentando desesperadamente integrar la agresividad saludable que su conciencia rechaza. La función compensatoria es tan precisa que Jung puede predecir el contenido general de los sueños simplemente examinando las actitudes conscientes del paciente. Si la conciencia es excesivamente racional, los sueños serán irracionalmente emocionales. Si la conciencia es demasiado introvertida, los sueños forzarán encuentros sociales. Si la conciencia idolatra el éxito material, los sueños presentarán temas de muerte, pérdida, vacío existencial. Esta no es casualidad, es comunicación intencional. El self monitorea constantemente el estado del ego consciente y responde con mensajes simbólicos diseñados específicamente para corregir desequilibrios antes de que se conviertan en neurosis. Jung observa que los pacientes que ignoran sistemáticamente estos mensajes compensatorios desarrollan síntomas cada vez más severos. Las compensaciones oníricas se vuelven más dramáticas, más perturbadoras, más imposibles de ignorar. El self no acepta ser rechazado, intensifica sus comunicaciones hasta que el ego consciente es forzado a prestar atención, generalmente mediante una crisis psicológica inevitable. Pero hay un segundo principio aún más profundo. Los sueños no solo compensan, anticipan. Jung documenta casos donde pacientes sueñan con situaciones específicas semanas o meses antes de que ocurran en la realidad externa. No se trata de precognición mística. El self tiene acceso a información que el ego consciente ignora, detecta patrones que la conciencia no percibe, procesa señales sutiles del entorno que el pensamiento racional descarta. Los sueños anticipatorios no predicen el futuro, revelan el presente oculto, las dinámicas subterráneas que inevitablemente producirán ciertos resultados. Un hombre sueña repetidamente con el colapso de un puente específico que cruza diariamente. 3 semanas después, el puente se derrumba por fallas estructurales que los ingenieros no habían detectado. El sueño no causó el colapso. El self del soñador detectó señales de deterioro que su conciencia racional ignoraba. Vibraciones anormales, grietas microscópicas, y las tradujo en símbolo onírico para advertir al ego. Una mujer sueña que su esposo la traiciona con una figura femenina específica. 6 meses después, descubre la infidelidad real con exactamente esa persona. El sueño no creó la traición. El self observaba microexpresiones, cambios sutiles de comportamiento, inconsistencias en las narrativas del esposo, datos que la conciencia de la mujer racionalizaba o negaba, y los condensó en advertencia simbólica. Los sueños poseen inteligencia diagnóstica superior al pensamiento consciente. Acceden a información que el ego filtra, procesan complejidades que la lógica racional simplifica excesivamente, y comunican estas percepciones mediante símbolos porque el lenguaje simbólico trasciende las limitaciones de la lógica lineal. Puede expresar paradojas y totalidades que las palabras ordinarias fragmentan inevitablemente. Jung profundiza en el fenómeno más perturbador de su investigación onírica: la aparición espontánea de símbolos arquetípicos en sueños de personas que jamás fueron expuestas a esas imágenes culturalmente.
Una paciente alemana sin conocimiento de mitología hindú sueña con Shiva danzante, destruyendo y recreando el cosmos. Un campesino suizo analfabeto sueña con el mito del héroe solar egipcio navegando por el inframundo. Un niño de 8 años sueña con la crucifixión alquímica, símbolo hermético que requiere años de estudio esotérico para comprender. La psicología freudiana no puede explicar esto satisfactoriamente. Si los sueños son solo procesamiento de experiencias diurnas, ¿de dónde emergen estos símbolos que el soñador jamás encontró conscientemente? La respuesta de Jung es radical. Existe una capa del inconsciente que trasciende lo personal, el inconsciente colectivo, estructuras psíquicas heredadas compartidas por toda la humanidad, depositadas en la psique a través de millones de años de evolución. Los arquetipos son formas vacías, patrones organizadores innatos que se activan en situaciones psicológicas específicas y se llenan de contenido cultural particular. El arquetipo de la madre no es una imagen específica, es la predisposición psíquica, universal para relacionarse con lo maternal, que se manifiesta como la Virgen María en culturas cristianas, como Kali en contextos hindúes, como la Pachamama en tradiciones andinas. El contenido varía, la estructura arquetípica es idéntica. Los sueños acceden directamente a estas estructuras colectivas cuando el ego consciente enfrenta situaciones psicológicas que activan arquetipos específicos. Una crisis existencial activa el arquetipo del anciano sabio, que aparece en sueños como gurú maestro, figura de autoridad espiritual. Una transformación profunda activa el arquetipo de muerte y renacimiento, que genera sueños de descenso al inframundo, desmembramiento, resurrección simbólica. Una integración de la sombra activa el arquetipo del adversario, que produce encuentros oníricos con figuras oscuras, amenazantes, que representan aspectos reprimidos del soñador. Jung observa que estos sueños arquetípicos poseen cualidad luminosa, carga emocional desproporcionada, sensación de significado profundo que persiste durante días o semanas después de despertar. Los pacientes los describen como más reales que la realidad ordinaria, como revelaciones que alteran permanentemente su comprensión de sí mismos. La función de estos sueños colectivos es vincular al ego individual con las experiencias universales de la humanidad, recordarle que su sufrimiento personal participa de dramas psicológicos ancestrales, que las soluciones a sus conflictos ya fueron exploradas simbólicamente por incontables generaciones anteriores. Un hombre atravesando divorcio doloroso sueña con Orfeo descendiendo al Hades para recuperar a Eurídice y perdiéndola definitivamente al mirar atrás. El sueño no le dice qué hacer, le revela la estructura arquetípica de su experiencia, el patrón universal de pérdida y duelo que trasciende su historia personal. Esta conexión con lo colectivo tiene efecto terapéutico, profundo. El ego deja de sentirse aislado en su sufrimiento, reconoce que participa de procesos psicológicos que la humanidad ha enfrentado durante milenios. El símbolo arquetípico contextualiza el dolor personal dentro de narrativas más amplias, otorga significado a experiencias que de otro modo parecerían absurdas o injustas. Pero Jung también observa el peligro. Cuando el ego se identifica demasiado con arquetipos colectivos, cuando confunde imágenes arquetípicas con su identidad personal, ocurre inflación psicótica. El individuo que se identifica con el arquetipo del Salvador cree literalmente que debe redimir a la humanidad. La persona que se funde con la Gran Madre pierde los límites del yo individual. Los sueños arquetípicos deben ser experimentados como encuentros con lo luminoso, no como fusión con lo divino. El self usa estos sueños para expandir la consciencia del ego, no para destruirla. La tarea es integrar el mensaje arquetípico sin ser devorado por él. Jung identifica el arquetipo central que orquesta todo el proceso onírico, el self, no el ego consciente, la pequeña identidad que cree ser durante el día, sino el self, el centro organizador de la psique total,
la totalidad que incluye tanto consciente como inconsciente, ego y sombra, persona y ánima, todas las polaridades integradas en una unidad paradójica. El self es simultáneamente el centro de la personalidad y la circunferencia que lo contiene, todo. Es el tú que existía antes de que desarrollaras un ego, el tú que persiste cuando tu identidad consciente se disuelve en el sueño profundo, el tú que continuará después de que tu ego actual sea transformado radicalmente. Y cada noche, este self te sueña. Los sueños no son productos del pequeño yo que conoces, son comunicaciones del gran yo que no reconoces, mensajes de la totalidad intentando guiar al fragmento hacia la integración. Jung observa que el self se manifiesta en sueños mediante símbolos específicos y recurrentes. El mandala, círculo cuaternario que representa totalidad psíquica, figuras de autoridad luminosa, ancianos sabios, diosas, maestros espirituales que hablan con voz del self, niños divinos que representan el potencial de renovación, uniones de opuestos, bodas alquímicas, coincidentia oppositorum. Estos símbolos no son metáforas literarias, son manifestaciones directas de la estructura organizadora central de la psique intentando hacerse consciente. El proceso que Jung llama individuación es esencialmente este: el ego aprendiendo a reconocer, respetar y colaborar conscientemente con el self que lo sueña. La mayoría de las personas vive completamente identificada con el ego, creyendo que la pequeña identidad consciente es la totalidad de quien son. Ignoran sistemáticamente los mensajes del self, los sueños que cada noche intentan expandir su comprensión y permanecen psicológicamente fragmentadas, neuróticas, incompletas. Jung documenta que los pacientes en proceso genuino de individuación experimentan series de sueños que siguen secuencias predecibles, etapas de transformación psicológica que el self está orquestando deliberadamente. Primero, sueños de confrontación con la sombra, encuentros con aspectos rechazados de la personalidad. Luego, sueños de encuentro con el ánima o animus, la contraparte sexual interna. Posteriormente, sueños de muerte, simbólica del ego, descenso al inframundo, desmembramiento psicológico. Finalmente, sueños de resurrección, renovación, emergencia de un centro nuevo, más integrado, más completo. Esta secuencia no es prescrita por terapeutas. Emerge espontáneamente del self cuando el ego consciente deja de resistir y comienza a colaborar con el proceso de individuación. Los sueños funcionan como mapa del territorio inconsciente que el ego debe atravesar. Pero aquí está la paradoja, devastadora. El ego no puede individuar al ego. Toda la estructura de la identidad consciente, todo lo que crees ser, debe ser sacrificado simbólicamente para que el self pueda emerger. Los sueños fuerzan este sacrificio mediante crisis, confrontaciones, revelaciones que desestabilizan la pequeña identidad que el ego construyó defensivamente. Una mujer sueña repetidamente que su casa se incendia, que todas sus posesiones son destruidas, que emerge desnuda de las cenizas. El sueño no predice catástrofe literal, anuncia muerte simbólica de su identidad actual, preparándola para transformación radical. Un hombre sueña que es coronado rey, pero simultáneamente ejecutado, que asciende al trono y desciende a la tumba en el mismo momento. El sueño revela la paradoja central de la individuación. Debes morir como ego para nacer como self. La conciencia ordinaria no puede comprender esto racionalmente. Solo el lenguaje simbólico de los sueños puede expresar esta paradoja sin reducirla a absurdo lógico. Jung entiende que trabajar con sueños no es ejercicio intelectual de interpretación, es proceso ritual de muerte y renacimiento psicológicos, guiado paso a paso por la inteligencia superior del self, que conoce exactamente qué símbolos, qué imágenes, qué confrontaciones necesita cada ego específico para trascenderse a sí mismo. El self te sueña porque te ama. No el amor sentimental del ego, sino el amor implacable de la
totalidad que exige tu transformación completa. Los sueños son simultáneamente la mayor compasión y la mayor crueldad que tu psique puede ofrecerte. Compasión, porque te muestran el camino. Crueldad, porque ese camino requiere la muerte de quien crees ser. Las implicaciones de esta inversión ontológica son devastadoras para la identidad del ego. Durante toda tu vida consciente, operaste bajo la ilusión fundamental de que tú eres el centro, el agente, el autor de tu experiencia psíquica. Tú piensas, tú sientes, tú decides, tú sueñas, pero Jung revela que esta narrativa es completamente invertida. El ego no es el centro de la psique, es un complejo entre muchos otros, una estructura útil pero limitada que emergió evolutivamente para navegar la realidad externa, pero que constituye apenas una fracción microscópica de la psique total. El verdadero centro es el self, y el ego existe como función del self, no al revés. Los sueños demuestran esto empíricamente cada noche. Cuando tu conciencia se apaga, cuando el ego se retira, la actividad psíquica no solo continúa, sino que se intensifica, se vuelve más creativa, más simbólicamente sofisticada, más intencionadamente transformadora. Algo está trabajando dentro de ti que es más inteligente que tu pensamiento consciente, más sabio que tu racionalidad deliberada, más creativo que tu imaginación intencional. Y ese algo te está soñando con propósito específico. Tu individuación, tu completitud, tu transformación de fragmento en totalidad. Jung observa que la mayoría de las personas resiste violentamente esta revelación porque destruye la ilusión fundamental del control. El ego quiere creer que está a cargo, que gobierna la psique, que puede reprimir lo que no le gusta, identificarse con lo que prefiere, manipular su experiencia interna mediante fuerza de voluntad. Los sueños demuestran que esto es fantasía. El inconsciente no obedece al ego. El ego emerge del inconsciente, depende del inconsciente, existe solo porque el self lo permite. Y cuando el ego se vuelve demasiado inflado, demasiado rígido, demasiado unilateral, el self interviene mediante sueños cada vez más dramáticos, forzando al ego a reconocer su lugar real en la jerarquía psíquica. Las neurosis son esencialmente esto: conflictos entre un ego inflado, intentando mantener control total, y un self exigiendo reconocimiento. El ego reprime, niega, proyecta, racionaliza. El self responde con síntomas, sueños, sincronicidades, crisis que fuerzan la confrontación. La sanación psicológica no ocurre cuando el ego finalmente logra controlar el inconsciente, sino cuando el ego acepta su papel subordinado, cuando aprende a escuchar al self, a colaborar con la individuación que el self está orquestando. Esto requiere humildad psicológica radical. El ego debe reconocer que no sabe qué es mejor para la psique total, que sus juicios sobre qué aspectos de la personalidad son aceptables y cuáles deben ser reprimidos son fundamentalmente limitados, que su visión consciente es inherentemente parcial. Los sueños ofrecen perspectiva más amplia, más completa, más sabia, pero solo si el ego está dispuesto a sacrificar su certeza, su control, su identificación con ser el centro. Jung documenta que los pacientes que logran esta reorientación fundamental experimentan transformación profunda, dejan de luchar contra sí mismos, dejan de intentar ser solo luz y aceptan integrar la sombra, dejan de identificarse rígidamente con una identidad fija y permiten fluidez psicológica. Dejan de exigir que la vida se conforme a sus expectativas conscientes y comienzan a seguir el hilo de la individuación que el self está tejiendo. Los sueños se vuelven menos compensatorios y más prospectivos, menos correctivos y más guías. El self ya no necesita forzar la atención mediante pesadillas y crisis, porque el ego finalmente está colaborando conscientemente. Pero aquí está la paradoja final. Incluso este proceso de colaboración consciente es soñado por el self. El ego no decide individuar. El self
decide individuar al ego. Tu deseo de transformación, tu búsqueda de completitud, tu trabajo con sueños, todo esto es el self operando a través del ego, usándolo como instrumento de su propia realización. Nunca escapas de ser soñado. Solo te vuelves consciente de que eres soñado. Y esa conciencia es exactamente lo que el self pretendía lograr desde el principio. El sueño más profundo no es el que tienes cada noche, es la vida entera, soñada por el self, que intenta despertar a sí mismo a través de tu transformación individual. Jung identifica la dinámica exacta mediante la cual el self utiliza sueños para transformar el ego, el lenguaje simbólico. Los sueños no hablan en conceptos abstractos ni en proposiciones lógicas, porque esas son herramientas del ego consciente, inherentemente limitadas, reduccionistas, incapaces de expresar totalidades paradójicas. El inconsciente se comunica mediante símbolos, porque solo el símbolo puede contener simultáneamente opuestos, representar lo que es y lo que podría ser, expresar lo que trasciende la lógica binaria del pensamiento racional. Un símbolo no es una metáfora literaria que puede ser traducida directamente al lenguaje conceptual. Es una entidad psíquica viva, que trasciende toda traducción posible, que debe ser experimentada más que comprendida, que opera en múltiples niveles simultáneamente. Cuando sueñas con una serpiente, no es solo representación fálica freudiana, ni mero símbolo de transformación. Es serpiente arquetípica, cargada con millones de años de experiencia humana con serpientes reales, condensando simultáneamente peligro y sabiduría, veneno y medicina, muerte y renovación, instinto y trascendencia. El símbolo activa constelaciones enteras de significado que ninguna interpretación única puede agotar. Jung observa que los pacientes que intentan reducir símbolos oníricos a significados fijos, que buscan diccionarios de sueños con traducciones uno a uno, completamente pierden el punto. Están aplicando lógica del ego consciente a comunicaciones del inconsciente, intentando traducir poesía en prosa y destruyendo el mensaje en el proceso. El trabajo genuino con sueños requiere amplificación, no reducción. Debes sentarte con el símbolo, explorarlo desde múltiples ángulos, asociarlo con mitos, cuentos de hadas, experiencias personales, permitir que revele capas sucesivas de significado sin forzarlo a resolverse en interpretación única definitiva. Una mujer sueña con un bosque en llamas. La interpretación freudiana busca el deseo sexual reprimido. La interpretación junguiana amplifica. Bosque como inconsciente, fuego como transformación, la tensión entre destrucción y purificación. El mito del ave fénix, rituales de iniciación mediante fuego, la alquimia del solve et coagula, las propias experiencias de la soñadora con fuego literal y metafórico. Emerge constelación compleja de significados que ilumina su situación psicológica actual de múltiples maneras simultáneas, revelando que está atravesando transformación radical que simultáneamente la aterroriza y la renueva. Esta metodología de amplificación no es interpretación arbitraria donde cualquier significado vale. Jung insiste en que los símbolos poseen estructura objetiva, patrones arquetípicos recurrentes que limitan las interpretaciones válidas. No puedes proyectar cualquier significado sobre un símbolo onírico. El símbolo mismo empuja hacia ciertas direcciones, resiste otras, posee lógica interna que debe ser respetada. La validación viene de la respuesta del soñador. Cuando la amplificación toca el significado genuino, el soñador experimenta reconocimiento visceral, emoción profunda, sensación de que algo previamente oculto se hizo visible. Jung llama a esto el efecto ajá, momento de iluminación donde el símbolo revela su mensaje. Pero aquí está el giro crucial. El objetivo del trabajo onírico no es interpretar correctamente el símbolo, es permitir que el símbolo transforme al soñador. Los sueños no existen para ser comprendidos intelectualmente. Existen para ser vividos, integrados
encarnados. Un hombre sueña, repetidamente, que debe cruzar un puente que está parcialmente colapsado. Puede analizar el símbolo interminablemente, explorando todas sus amplificaciones mitológicas y personales. Pero el sueño no se resolverá hasta que él realmente cruce su puente psicológico, hasta que enfrente la transición que está evitando, hasta que tome el riesgo que el símbolo representa. Los sueños son llamados a la acción, no solo a la reflexión. El self no te sueña para entretenerte con simbolismo elaborado. Te sueña para moverte, para forzarte fuera de la inercia, para empujarte hacia la transformación que necesitas, pero que conscientemente evitas. Cada símbolo onírico que no integras, cada mensaje que ignoras, cada llamado que rechazas, se acumula como presión psicológica creciente. El self no acepta ser ignorado indefinidamente. Intensifica sus comunicaciones, hace los sueños más perturbadores, más imposibles de racionalizar, y si el ego continúa resistiendo, el inconsciente finalmente irrumpe en la vida despierta mediante síntomas neuróticos, actos fallidos, sincronicidades forzadas, crisis que ya no pueden ser ignoradas. Jung entiende que las neurosis son esencialmente sueños no vividos, símbolos no integrados, mensajes del self que el ego rechazó hasta que el contenido inconsciente se volvió tan presurizado que explotó en patología. La sanación requiere regresar a los sueños, escuchar finalmente lo que han estado diciendo, permitir la transformación que han estado exigiendo. Jung observa que las tradiciones religiosas originalmente comprendían la naturaleza profunda de los sueños. Los textos sagrados están repletos de sueños luminosos, visiones nocturnas donde lo divino se comunica directamente con humanos. Jacob sueña con la escalera que conecta tierra y cielo. José interpreta sueños del faraón que salvan a Egipto de la hambruna. Daniel descifra pesadillas de reyes babilonios. Los oráculos griegos recibían mensajes divinos en sueños de incubación. Las tradiciones chamánicas de todas las culturas consideraban los sueños como portal al mundo espiritual, acceso directo a conocimiento sagrado. Pero gradualmente, especialmente con el ascenso del cristianismo institucional, esta sabiduría fue sistemáticamente suprimida. La Iglesia estableció que la comunicación con lo divino debe ser mediada exclusivamente por autoridad eclesiástica, por sacerdotes ordenados, por textos canonizados, por rituales controlados institucionalmente. Los sueños representaban amenaza directa a este monopolio porque ofrecen acceso inmediato, sin intermediarios, a las capas profundas de la psique donde lo luminoso habita. Si cada individuo puede recibir revelación directa mediante sueños, ¿para qué necesita la jerarquía religiosa? La estrategia fue triple. Primero, deslegitimar los sueños como meras fantasías carnales, tentaciones demoníacas, ilusiones que distraen de la verdadera fe. Segundo, monopolizar la interpretación de cualquier sueño que pareciera significativo, insistiendo que solo autoridades eclesiásticas pueden discernir qué sueños vienen de Dios versus cuáles vienen del diablo. Tercero, redirigir la atención religiosa hacia textos escritos, dogmas fijos, rituales externos, cualquier cosa excepto la experiencia directa de lo luminoso que los sueños facilitan naturalmente. Tomás de Aquino declaró que los sueños carecen de valor teológico porque emergen de vapores corporales, no de revelación divina. El racionalismo posterior profundizó esta deslegitimación, tratando los sueños como epifenómenos neurológicos sin significado real. Freud los redujo a sexualidad reprimida. La neurociencia contemporánea los trivializa como ruido neuronal aleatorio. Jung reconoce esto como conspiración psicológica, no necesariamente consciente, pero estructuralmente efectiva, para mantener a las personas desconectadas de su propio centro luminoso. Porque los sueños realmente significativos, los que emergen del self, no refuerzan las narrativas de poder establecidas. Al contrario, cuestionan toda autoridad externa, revelan que el verdadero guía está dentro,
demuestran que cada individuo posee acceso directo a la sabiduría que las instituciones afirman monopolizar. Un sueño genuino de individuación no te dice que obedezcas a la iglesia, te muestra símbolos de tu propia transformación que trascienden cualquier dogma particular. Te conecta con arquetipos universales que todas las religiones comparten, pero ninguna puede poseer exclusivamente. Te revela que el self dentro de ti es más sabio que cualquier autoridad externa. Esta es precisamente la experiencia que las estructuras de poder religioso necesitan suprimir. Jung observa que las herejías más peligrosas históricamente fueron aquellas que afirmaban experiencia directa de lo divino. Gnósticos, alquimistas, místicos que insistían en revelación personal sin intermediarios eclesiásticos. Todos fueron perseguidos sistemáticamente no porque sus experiencias fueran falsas, sino porque eran demasiado reales, demasiado directas, demasiado liberadoras. La psicología moderna continuó esta conspiración, pero con vocabulario secularizado. En lugar de demonizar los sueños como tentaciones diabólicas, los trivializa como procesamiento neurológico sin sentido. El efecto es idéntico. Mantener a las personas desconectadas del único canal directo con el self que poseen naturalmente cada noche. Las instituciones de control, religiosas o seculares, requieren que las masas permanezcan fragmentadas, neuróticas, dependientes de autoridades externas para validación y guía. Individuos genuinamente individuados, conectados conscientemente con su propio self, siguiendo la guía de sus propios sueños, son ingobernables, no porque sean rebeldes o antisociales, sino porque poseen brújula interna que no puede ser manipulada por narrativas externas. Jung entiende que recuperar la sabiduría de los sueños es acto de liberación psicológica radical. No necesitas gurús, terapeutas, sacerdotes para interpretar tus sueños por ti. Necesitas aprender el lenguaje simbólico, desarrollar humildad para escuchar lo que el self está comunicando, coraje para seguir la individuación que los sueños están mapeando. Tu psique ya posee todo, lo necesario para tu transformación. Los sueños son el manual de instrucciones que el self escribe específicamente para ti cada noche. Ignorarlos es el mayor error espiritual posible, y enseñarte a ignorarlos fue la conspiración psicológica más exitosa de la historia occidental. La revelación final de Jung invierte completamente la relación entre conciencia y sueño. Durante toda tu vida consciente, trataste el estado despierto como real y los sueños como ilusiones efímeras que se desvanecen al amanecer. Pero la psicología profunda sugiere exactamente lo opuesto. Tu identidad consciente es el sueño, una construcción temporal y limitada que el self utiliza durante el día para navegar la realidad material. Tu verdadero ser es el soñador, el self que continúa operando cuando tu pequeño ego consciente se retira cada noche. Los sueños nocturnos no son interrupciones de tu vida real. Son momentos donde el verdadero tú emerge sin las restricciones del ego diurno, donde el self se comunica directamente contigo sin el ruido de la identidad construida. Despertar por la mañana no es regresar a la realidad, es regresar al sueño del ego. Y dormir no es perder la conciencia, es recuperar la conciencia más amplia del self. Esta inversión es devastadora porque destruye la última ilusión del ego, que tu identidad consciente es quien realmente eres. Jung te muestra que eres el océano inconsciente soñándose a sí mismo como ola individual. La ola cree que es separada, autónoma, el centro de su experiencia. Pero el océano sabe que la ola es simplemente una de sus expresiones temporales, una forma que emerge y se disuelve mientras el océano permanece. Tus sueños son el océano recordándole a la ola su verdadera naturaleza. Cada símbolo onírico es una invitación a reconocer la totalidad de la cual emerges. Cada pesadilla es una corrección necesaria cuando la ola olvida que es océano. Cada sueño de individuación es el océano guiando a la ola
hacia la inevitable disolución y reintegración en la totalidad. La pregunta ya no es si deberías prestar atención a tus sueños, es si estás dispuesto a reconocer que no eres el soñador que creías ser, que algo infinitamente más vasto, más sabio, más completo te está soñando cada segundo de tu existencia, que tu tarea no es controlar tus sueños, sino ser soñado conscientemente, colaborar con la individuación que el self está orquestando, sacrificar la pequeña identidad que construiste defensivamente para que la totalidad pueda emerger. Jung te ofrece método práctico. Registra tus sueños inmediatamente al despertar antes de que el ego los racionalice y olvide. Amplifica los símbolos mediante asociaciones personales y paralelos mitológicos sin reducirlos a interpretaciones fijas. Observa patrones recurrentes que revelan qué está intentando comunicar el self. Y fundamentalmente, encarna los mensajes oníricos. Toma acción en tu vida despierta basada en lo que los sueños están exigiendo, porque los sueños no existen para ser analizados interminablemente, existen para transformarte. El self no te sueña para entretenerte, te sueña para completarte. Cada noche que ignoras tus sueños, rechazas la única comunicación directa con quien realmente eres. Cada símbolo que racionalizas, cada mensaje que olvidas, cada llamado a la transformación que evitas, es una oportunidad perdida de individuación. El self continuará intentando. Hará los sueños más dramáticos, más perturbadores, más imposibles de ignorar. Y si continúas resistiendo, el inconsciente finalmente irrumpirá en tu vida despierta de formas que ya no podrás controlar. La neurosis es el precio de rechazar ser soñado conscientemente. La individuación es la recompensa de aceptarlo. Jung te pregunta finalmente, ¿quién estás dispuesto a ser? ¿El pequeño ego que cree controlar su psique o el self, vasto que te sueña cada noche, intentando despertar a sí mismo a través de tu transformación? La respuesta está en tus sueños. Siempre ha estado ahí. Solo necesitas coraje para escuchar.